Saludos, con ustedes Antonio Tejeda para presentarles estas reflexiones jurídicas. Y hoy vamos a hablar de un tema que está ocupando las primeras planas de los periódicos. Es el tema del momento, que es el Código Penal de la República Dominicana. Tanto el Código Penal como la reforma laboral en los últimos tiempos, vamos a decir en las últimas semanas, han ocupado la atención nacional. Y nosotros queremos decir nuestro trabajo sobre la verdad sobre los códigos dominicanos y sus modificaciones. Y nosotros queremos demostrar o queremos presentar y sostenemos la tesis de que los códigos dominicanos y sus modificaciones son si son iniciativa de intervención extranjera, de la dictadura, de gobierno, pudiéramos decir, conservadores. Y esto es debido a la falta de voluntad política y también pudiéramos decir en mucha parte a la capacidad jurídica muchas veces de nuestros legisladores. ¿Por qué sostenemos nosotros esto? Pues el código, y no solamente el código penal, el código laboral, sino que el código, por ejemplo, los códigos, o hablar del código laboral, que es el que está en este momento en el tapete, principalmente los códigos penal, procedimiento criminal, código civil, procedimiento civil, código de comercio, fueron códigos que fueron puestos en vigencia en la República Dominicana, por ejemplo, en el año 1884, 142 años. Pero estos códigos, pudiéramos decir, después de 142 años, se introdujeron en el Congreso hace aproximadamente 30 años sus modificaciones y no han podido ser aprobados. Y nosotros por eso es que sostenemos de que son productos de la injerencia, de la intervención, pudiéramos decir, en nuestro país, como es el caso del Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, Código de Comercio, Código de Procedimiento Criminal. Pues a través de los decretos 2213 y 2214 del 17 de abril de 1884 se adoptó como leyes nacionales el Código Civil de Procedimiento Civil francés, precisamente en francés, que era la norma que se había aplicado de Francia en la parte de Haití, de la isla, y se impusieron aquí, simplemente por decretos de los gobiernos de turno de ese momento implementaron esta legislación. Es decir, no es legislativa nacional, no iniciativa ni legislativa nacional. Así también, a través del decreto 2236 del 5 de junio de 1884, se incorporó la legislación también del Código de Comercio francés, que fue el que se comenzó a aplicar. Es decir, que los códigos, repito, penal, de procedimiento criminal, civil, de procedimiento civil, y también el Código de Comercio son todos de iniciativa de la intervención de Francia, pudiéramos decir, del código o de los códigos franceses. Todo esto hasta que se introdujera, como decía antes, hace casi 30 años en el Congreso, la modificación de estos códigos que no han podido ser. Cuando se trata de aprobar, por ejemplo, el Código de Procedimiento o el Código Procesal Penal, no pudiéramos decir en el año 2004, fue también a través de organismos internacionales y no siguió, pudiéramos decir, la fuente original del derecho francés, sino más bien del derecho, pudiéramos decir, español, del derecho anglosajón. Y entonces, ¿qué nosotros probamos para decir esto? A través de la legislación inmobiliaria de la República Dominicana, se aprobó mediante la orden ejecutiva 511 del año 1920 en la intervención norteamericana. Esta orden ejecutiva estuvo asimismo hasta el año 1947, cuando el Congreso de Trujillo de este tiempo aprobó la ley 1542 de registro de tierras, que estuvo vigente hasta el año
o el año 2005, aprobó la ley de registro inmobiliario número 108-05, que entró en vigencia en el año 2007. Hasta este tiempo estuvo vigente la ley de registro inmobiliario que se aprobó en la época de la dictadura. Y para aprobar esta ley de registro inmobiliario tuvo que acudirse al fondo, no al fondo, sino al Banco Interamericano de Desarrollo BID, para lo que se llamó reforma de la jurisdicción inmobiliaria. Es decir, de ahí surgió la ley de registro inmobiliario con 3 reglamentos. Un reglamento para mensuras, un reglamento para títulos y un reglamento para los tribunales. Antes existía el Reglamento General de Mensuras Catastrales de Cuando Trujillo, un solo reglamento con la ley de registro inmobiliario 1542. Pero si nos vamos también a la ley laboral, también tiene como fuente el Código Trujillo de Trabajo de 1954. Y esto duró más de 40 años, hasta el año 1992, cuando la reforma laboral del doctor Joaquín Balaguer. Y si nos vamos entonces a lo que es el Código de Procedimiento Civil, nunca ha tenido una modificación excepto la que se hicieron a través de las leyes 834 y 845 del año 1978, que gobernaba el presidente doctor Joaquín Balaguer. Es decir, estoy diciendo, hablándole de cuando Trujillo, los gobiernos, pudiéramos decir, del doctor Joaquín Balaguer, gobiernos repudiados. Sin embargo, son los gobiernos donde las leyes, los códigos que nosotros conocemos y que todavía hoy en día, el Código Trujillo de Trabajo duró vigente más de 40 años hasta el año 1992, repito. Es decir, la pobre o falta de voluntad política y poca iniciativa criolla para aprobar códigos y para aprobar leyes es lo que prueba que nosotros digamos esto, de que los códigos que tenemos son producto de intervención, de injerencia de la dictadura y de gobiernos, pudiéramos decir, conservadores, como los gobiernos de Balaguer. Hoy en día el Código Penal está parado, se está discutiendo por asunto de una ley mordaza que se le introdujeron, que tiene que ver con el control de la difusión de lo que se diga por los medios, que bien que hay que controlarlo, pero no estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, el tema central, por más que se quiera dibujar, que se quiera disfrazar, es las 3 causales. Pero sin embargo se ignora algo, que este Código Penal del año 1884 condena el aborto. El aborto está condenado en este código que tiene 142 años. Y lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿cuántos médicos han sido condenados, han sido sometidos? No ha habido aborto por estos. O sea, ¿cómo ha vivido el pueblo institucionalmente y jurídicamente, aún estando vigente hoy en día y se mantiene en el código, en el vetusto, en el obsoleto Código Penal, está el aborto, está la penalidad al aborto? Sin embargo, hemos vivido 142 años. Con respecto al aspecto laboral, que también se tiene parado por llegar a acuerdo, es la cesantía, el punto nodal de discusión, la manzana de la discordia. Pero se ha vivido del 1992 a esta fecha con las cesantías. Entonces, yo digo que aquí lo que falta, repito, es voluntad política y pudiéramos decir iniciativa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el Congreso, por ejemplo, nosotros tenemos un Congreso hoy que no es igual a un Congreso, por ejemplo, de la época de Trujillo, independientemente de una dictadura, pero tenía legisladores que, si cierto, obedecían al régimen, eran grandes intelectuales. Hipólito Herrera Villini, Manuel Ubaldo Gómez, Emilio Rodríguez de Morici, Wenceslao Vega, Leoncio Ramos, eran intelectuales, eran juristas. Hoy en día, nosotros en nuestro Congreso quizá no podemos decir lo mismo, sino que lo que vemos ya no es el poder intelectual o jurídico, sino el poder económico y político. Y por eso vemos gente que son banqueros, que son guagüeros, que son empresarios del transporte, de lo agropecuario. Entonces cada sector
legisla según sus intereses y no se legisla según el interés institucional, porque falta, repito, liderazgo. Y muchas veces hasta podemos hacer una mea culpa de que también la iglesia también, yo digo que también ya no está, por ejemplo, en época cuando existía, por ejemplo, pudiéramos decir López Rodríguez, que estaba Masalles, a pesar de que tenemos al arzobispo coautor Diplan, pero lamentablemente no es lo mismo. Falta, pudiéramos decir, liderazgo institucional en todo el ámbito nacional. Mientras tanto, nosotros sostenemos esto de que los códigos que tenemos, lamentablemente, no hemos tenido la capacidad legislativa, la voluntad política, la capacidad intelectual y jurídica, quizás por los intereses económicos que se envuelven en el Congreso, para aprobar estos códigos tan interesantes que se quieren y que por un punto 2, las causales y la cesantía, mantiene todo el juego trancado. Gracias.